Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Un brutal doble asesinato convulsiona un tranquilo suburbio de Maryland. Para resolver el caso, los investigadores tienen que establecer qué hizo el asesino. En una autopista de Oregon hallan el cadáver de una joven desaparecida. Las extrañas marcas que la víctima tiene en el brazo son lo único que los investigadores tienen para identificar a su asesino. En Minnesota, un hombre encuentra estrangulada a su ex esposa, pero los detectives pronto descubren que las cosas no siempre son lo que parecen. A veces no hay muchas pistas en el lugar del crimen, pero los asesinos siempre dejan algún rastro. Para solucionar los casos, los investigadores recurren a los forenses que detectan huellas ocultas y las convierten en patrones de culpabilidad. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Patrones de Culpabilidad. En este episodio se cambiaron algunos nombres. El próspero suburbio de Annapolis, en Maryland, es una alternativa plácida para quienes quieren escapar del ritmo febril de Washington. En esta comunidad pacífica, el número de crímenes violentos es prácticamente inexistente. El 16 de mayo de 1994, eso cambió. Cuando los prestigiosos abogados de Washington, Jim Gamble y su esposo Joseph Thomas, no llegaron a su trabajo, una secretaria pidió a Ricky Cole, un hombre que trabajaba en la casa de la pareja, que averiguara qué había ocurrido. En la puerta del frente encontró una nota que informaba que la pareja había tomado vacaciones. Pero eso no tenía sentido, ya que esa era su casa de vacaciones. Cole ingresó a la vivienda con la llave que le había dado la pareja. ¡Hola! Parecía no haber nadie en casa. Pero en el dormitorio hizo un descubrimiento aterrador. Bajo las sábanas, Jim Gamble y Joseph Thomas yacían asesinados. Oficiales y técnicos forenses del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel pronto llegaron al lugar del crimen. Los investigadores descubrieron que las víctimas habían muerto de un disparo a quemarropa en la nuca. La pared estaba salpicada de sangre. Tim Swolek, detective de homicidios del condado de Anne Arundel, estuvo en el lugar del crimen. Cuando vimos el lugar del crimen y comprobamos que se trataba de disparos a quemarropa, de una ejecución, un asesinato aterrador, nos dimos cuenta de que estábamos ante una situación muy poco común. Mientras los técnicos forenses examinaban el lugar del crimen en busca de alguna pista sobre la identidad del asesino, los investigadores encontraron la cartera de Joseph Thomas y el bolso de su esposa. Aparentemente faltaba dinero en efectivo y tarjetas de crédito. El doble asesinato parecía ser producto de un robo con complicaciones. La policía registraba la casa, pero no hallaba indicios de una entrada violenta. Aquí, este moho. De acuerdo. El moho que hallaron en el suelo cerca de la puerta cerrada de la cocina les indicó el probable lugar de ingreso del asesino. Con la esperanza de que el sospechoso hubiera dejado huellas, los técnicos forenses examinaron el suelo. El esfuerzo rindió sus frutos. Encontraron una huella de calzado deportivo. Aplicaron a la huella una sustancia gelatinosa que luego se endureció y permitió conservarla como prueba. Seguros de que el asesino había dejado la nota para alejar a los curiosos, los investigadores la examinaron en busca de huellas.
La forma en que estaba escrita la fecha en el día antepuesto al mes los llevó a pensar que el sospechoso había estado en el ejército. Si bien no encontraron huellas, había pequeñas fibras de color marrón en la cinta adhesiva. No había testigos, tampoco ningún sospechoso a quien perseguir, de modo que los detectives de homicidios sabían que el caso sería muy difícil y temían que el tiempo conspirara en su contra. Es necesario sacar de circulación a la persona que cometió este crimen. Si pudo matar con tanta sangre fría, entonces volverá a hacerlo una y otra vez, y esto es terrible. Las autopsias no brindaron mayor información. El nivel de rigor mortis llevó al forense a concluir que la pareja había muerto entre 24 y 36 horas antes de que se descubriera el crimen. Eso ubicaba la hora de la muerte entre el día sábado por la noche y el domingo por la mañana. Los forenses del laboratorio del condado de Anne Arundel consideraban que la clave para identificar al asesino estaba en la huella del calzado deportivo que se había encontrado en el lugar del crimen. Tras identificar la marca del calzado, New Balance, en la huella, los forenses recorrieron los catálogos en busca de un modelo que tuviera una suela de diseño similar. Concluyeron que la huella encontrada procedía de un calzado deportivo New Balance de carrera modelo 480 BK número 40. La policía comenzó a hacer averiguaciones sobre las víctimas, para lo que interrogó a los vecinos. ¿Cuándo vio por última vez a los Thomas? Una vecina contestó que Jean y Joseph eran una pareja inteligente, trabajadora y muy querida. Hola, Jean. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Dijo que los había visto por última vez el sábado por la tarde, cuando los Thomas salían en el automóvil rojo de Jean. Buena elección. No vio el auto al día siguiente. Pensó que la pareja había decidido volver a Washington. Bien, el automóvil no estaba. Los investigadores pensaron que el automóvil había sido robado. Empezaron a investigar el vehículo. Poco después, la gerente de un banco local que había seguido la historia en los medios se comunicó con la policía. Alguien había usado una tarjeta bancaria de las víctimas para retirar dinero de un cajero automático. La transacción tuvo lugar unas horas después del asesinato de la pareja. Si bien menos de la tercera parte de los cajeros automáticos contaban con equipos de seguridad en 1994, este tenía una cámara. El hombre estaba sentado en el lugar del conductor del automóvil rojo de Jean Gambler. Eso es. Los investigadores concluyeron que tenían ante sí al asesino de la pareja. Trabajaron febrilmente para determinar su identidad. Se distribuyeron volantes con la fotografía del sospechoso. ¿Estás seguro de que es él? La publicidad rindió sus frutos. Bien, muy bien. Un segundo gerente de banco entregó una grabación en la que se veía al mismo sospechoso usando una tarjeta de crédito perteneciente a las víctimas. La segunda transacción había tenido lugar al día siguiente del crimen. Esta vez se podía ver parte del calzado del sospechoso en la fotografía. Se envió la foto al laboratorio forense del condado de Anne Arundel. Los forenses analizaron la imagen para determinar si el calzado que llevaba el sospechoso era de la misma marca y modelo que la huella que se había encontrado en el lugar del crimen. Eran del mismo tipo que había dejado la huella en el piso de la cocina de las víctimas. Creo que es lo que necesitamos. En la convicción de que el robo había sido el móvil de los asesinatos, los investigadores comenzaron a estudiar decenas de expedientes de robo. Esperaban hallar fotografías de ladrones conocidos que se parecieran al sospechoso de homicidio. Pero no encontraron nada. Mientras los detectives de homicidio seguían estudiando expedientes, un detective de la división de robos vio la fotografía del sospechoso de asesinato. Es él.
Scotland Williams. Reconoció al hombre. Es el hombre que detuve en septiembre. ¿Por qué? Por robo. Era Scotland Williams, sospechoso de una serie de robos. Lo habían detenido 8 meses antes. Bien, la noticia que recibimos era la que estábamos esperando. De pronto habíamos identificado al hombre. Por primera vez, ese rostro tenía un nombre. Una vez que relacionaron a Scotland Williams con la tarjeta bancaria y el auto de las víctimas, los investigadores obtuvieron una orden de detención. A las 6, la principal noticia en la televisión era este asesinato. La imagen de Scotland Williams en el cajero automático se transmitió por todos los canales. Nuestro equipo de seguimiento estaba preparado. A las 6:05 se abrió la puerta del frente y Scotland Williams salió corriendo de su casa. La policía lo detuvo de inmediato. Scotland Williams insistía en que no sabía nada de los asesinatos. Los investigadores registraron su casa en busca de pruebas. En la casa la policía halló lo que buscaba. Varios pares de calzados deportivos, algunos de los cuales eran marca New Balance. Todos eran número 40. También hallaron un par de guantes de jardinería de algodón marrón y lo enviaron al laboratorio. Cuando lo interrogaron, Williams insistió en que era inocente. Y si bien los archivos indicaban que había servido 12 años en el ejército, él negaba que la nota hallada en la puerta de la casa de las víctimas fuera suya. Los investigadores le mostraron las fotografías tomadas en el cajero automático. Admitió que el hombre de las fotos era él. Cuando le enseñé la fotografía, la miró y dijo, sí, soy yo. Admitió haber estado en el cajero, pero eso era todo lo que reconocía. Se negó a seguir hablando con nosotros. Los investigadores recurrieron a los forenses. Pero los análisis revelaron que ninguno de los calzados deportivos hallados en la casa de Williams había dejado la huella en el lugar del crimen. La policía estaba segura de que Scotland Williams era culpable del brutal asesinato de Jean Gamble y su esposo Joseph Thomas. Pero si no encontraban más pruebas que vincularan al sospechoso con el lugar del crimen, lo más probable era que éste se saliera con la suya. La policía del condado de Anne Arundel, Maryland, estaba segura de que había detenido al culpable del asesinato de dos prestigiosos abogados de Washington, Jean Gamble y su esposo Joseph Thomas. El sospechoso, Scotland Williams, había usado las tarjetas bancarias de las víctimas en un cajero automático y usaba un calzado similar al que había dejado una huella en el lugar del crimen. Pero ningún calzado deportivo de los que Williams tenía en su casa era el que había dejado esa huella. Con la esperanza de hallar algo que hubiera pasado desapercibido, los detectives analizaron cada página del expediente de robo de Scotland Williams de 8 meses antes. Encontraron lo que necesitaban para concluir el caso. Los detectives de la División Robos habían fotografiado las suelas del calzado de Williams. El expediente contenía una fotocopia de esas huellas. Utilizando el calzado deportivo del fabricante como patrón, el técnico forense Eric Love determinó en primer lugar que la huella de la fotocopia correspondía a la marca New Balance modelo 480 BK número 40. A continuación comparó el diseño de la suela que se encontró en el lugar del crimen con el de la fotocopia del calzado deportivo de Scotland Williams. Cada diseño es único y coincidía. Si quedaban dudas respecto de la culpabilidad de Williams, nuevos análisis las despejaron. Los forenses concluyeron que las hebras marrones halladas en la cinta adhesiva de la nota que estaba en la puerta del frente de la casa de las víctimas coincidían con las hebras de los guantes de jardinería encontrados en la casa de Williams.
La policía estima que Williams entró a la casa de las víctimas con la intención de robar. Pero cuando descubrió que Jean Gamble y Joseph Thomas estaban durmiendo en la casa, tomó su arma y los mató. Se fue luego de apoderarse de dinero y una tarjeta bancaria, pero sin saber que había dejado una pista que llevaría a la policía hasta él. Scotland Williams fue procesado por homicidio en primer grado y condenado a reclusión perpetua más 70 años sin posibilidad de libertad condicional. Scotland Williams había matado a sus víctimas mientras dormían. Pero hay asesinos para los que el primer paso es alejar todo lo posible a las víctimas de su casa. El 17 de junio de 1986, un conductor avanzaba por la carretera 97 a la altura de Klamath Falls, Oregon, cuando vio algo en el suelo. Era un saco de dormir y parecía estar en buenas condiciones. Pero cuando miró en su interior, vio objetos que parecían manchados de sangre. Preocupado, el conductor llevó los objetos a la estación Klamath Falls de la policía de Oregon. Ahí los detectives comenzaron a examinar el saco. Determinaron que en el mismo había ropa, un par de calzado deportivo White Wing, un bolso de mujer y cinta adhesiva pegada a pañuelos de papel verdes. ¿Algo más? Todo parecía estar manchado con sangre. En el interior de la cartera, los investigadores hallaron una identificación perteneciente a una mujer de 20 años llamada Carrie Love. Para el detective Kenneth Cooper, los objetos sugerían un crimen. Permiso de conducir de Carrie Love. Era evidente que se trataba de una mujer desaparecida o asesinada debido a la cantidad de sangre que había en el calzado deportivo y en el mismo saco de dormir. Los pañuelos de papel, por su parte, tenían cinta adhesiva. Cuando empecé a separar los pañuelos de papel, advertí marcas de lo que me parecieron una nariz y un mentón. Habían usado los pañuelos de papel para amordazarla. Otros documentos hallados en la cartera indicaban que Carrie Love trabajaba para la empresa de transporte Northern Star, ubicada a más de 600 kilómetros de ahí, en Seattle, Washington. Los detectives se comunicaron con la empresa y se enteraron de que Carrie había salido en viaje de negocios de Seattle a Los Ángeles en compañía del dueño de la firma, Jesse Pratt, de 42 años. Viajaban en un camión de la empresa y debían pasar por Klamath Falls en el camino. La información, sumada a los objetos manchados de sangre hallados en la carretera, hicieron temer lo peor a los investigadores. Decidieron volver a la carretera 97, pero esta vez en busca del cadáver de Carrie Love. Buscaron durante 3 horas sin ningún resultado. La carretera es larga y hay decenas de lugares apartados, por lo que Carrie Love podía estar en cualquier parte. Pero el detective Cooper recordó un lugar aislado en particular, la zona de Chelmsford. No tiene ningún tipo de instalaciones ni iluminación. Está oculta por una gran barrera de árboles. Es muy aislada y por la noche reina la oscuridad total, por lo que sería un lugar ideal para depositar un cadáver y cubrirlo con grava. Cuando el detective llegó al lugar, comprobó que estaba en lo cierto. Parcialmente cubierto bajo un montículo de grava, yacía el cuerpo de una mujer joven. Para los investigadores no había duda de que se trataba de Carrie Love. Los objetos manchados de sangre que se hallaron en una carretera de Klamath Falls, en Oregon,
condujeron a la policía hasta el cadáver de Carrie Labb, de 20 años, empleada de una empresa de transporte de Seattle que había desaparecido durante un viaje a Los Ángeles en compañía de su jefe. Todo indicaba que se trataba de un brutal asesinato. Había recibido varias puñaladas. La cabeza y el tronco destrozados indicaban que un vehículo grande le había pasado por encima. En los brazos presentaba extrañas marcas, posiblemente producto de neumáticos. Con gran minuciosidad, los detectives documentaron y guardaron todas las pruebas. Al ver que la joven había muerto de manera tan brutal, el detective Kenneth Cooper tomó la decisión de hallar al asesino, costara lo que costara. El médico forense determinó que Carrie había muerto por asfixia, tras lo cual la habían apuñalado 12 veces para luego arrollarla. Las heridas parecían hechas con una aguja de tejer u otro elemento punzante. También la habían violado, si bien no se pudo recuperar ninguna prueba biológica. Además de las huellas de neumáticos, las únicas pistas sobre la identidad del asesino eran unas hebras rojas halladas en las manos de la víctima. Cuando llegó la noticia del asesinato de Carrie a Seattle, su ciudad natal, su novio habló con la policía local. Pensaba que el jefe de Carrie, un hombre de 42 años llamado Jesse Pratt, tenía algo que ver con el crimen. Sí, habíamos ido a una fiesta de graduación. Dijo que Pratt tenía una extraña obsesión por Carrie. Un mes antes, de hecho, él y Carrie habían ido a una fiesta de graduación. Cuando se marchaban, el novio de la joven vio a Jesse Pratt sentado en su automóvil al otro lado de la calle. Los observaba. El novio confirmó que la última vez que había visto a Carrie había sido cuando ella y Pratt partieron de la empresa de transporte Northern Star rumbo a Los Ángeles. Fue 2 días antes de que hallaran el cadáver de Carrie en Oregon. La policía de Seattle empezó a tratar de localizar a Jesse Pratt, la última persona a la que se había visto con Carrie Labb. Departamento de Policía. La recepcionista de Northern Star no había sabido nada de su jefe desde la partida de este hacia Los Ángeles días antes. Creo que a las 5. Durante el interrogatorio sonó el teléfono. ¿Habla Mona? Hola, Jessie. Era Jesse Pratt. Un detective me está haciendo preguntas. Carrie desapareció. Claro, un segundo. Es Jessie. Jesse, Parecía ansioso de cooperar y dijo a la policía que él y Carrie habían salido de Seattle juntos el 16 de junio. bien. Pero que 1 hora después de partir, ella había decidido que prefería ir a Los Ángeles en avión. Muy bien, ¿cuándo volverá a la ciudad? Él pensó que la joven debió sentirse incómoda luego de que ambos mantuvieran relaciones sexuales. Al aeropuerto, al aeropuerto. Pratt dijo que la había llevado al aeropuerto de Seattle y luego había seguido viaje hacia Los Ángeles. Dijo que se encontraba en Phoenix, Arizona, haciendo una entrega, pero que volvería a Seattle al día siguiente. Muy bien. Pero los investigadores no quisieron esperar. Es todo lo que necesito. De acuerdo. Se pidió su detención. Unas horas después, las autoridades de Arizona vieron el camión de Pratt en las afueras de Phoenix. Como Jesse Pratt no contaba con un permiso para conducir camiones, la policía lo detuvo. El camión fue objeto de un minucioso examen. Detectives de la policía de Oregon viajaron a Arizona para interrogar a Pratt. Cuando llegaron, sin embargo, Pratt ya tenía un abogado. Este le había aconsejado no contestar ninguna pregunta. Pratt insistió en que no tenía nada que ocultar y accedió a que la policía examinara su cuerpo.
Cuando se quitó la camiseta, la policía observó y fotografió varios rasguños sospechosos en la zona de las costillas. Convencidos de que los rasguños eran producto del incidente, los policías examinaron el camión de Pratt en busca de pruebas. Analiza esto. En la cabina hallaron un maletín con cinta adhesiva y un rollo de pañuelos de papel verdes sin abrir, similares a los que se encontraron entre las cosas de la víctima en la carretera 97. Los técnicos forenses también examinaron los neumáticos del camión. Si bien las huellas no parecían concordar con las marcas que presentaba el brazo de la víctima, se decidió guardar los neumáticos en caso de que sirvieran como prueba. El detective Richard Stroop de la policía de Oregon consideró que no se había hallado ninguna prueba de homicidio en el examen del camión de Pratt. Los investigadores examinaron el contenido del maletín de Pratt. Hallaron una posible pista: un recibo de una gasolinera ubicada a 150 kilómetros al sur del aeropuerto de Seattle. El recibo estaba fechado el 16 de junio por la tarde, 2 días antes de que se descubriera el cadáver de Carrie Love. Tal vez alguien recordara haber visto a Pratt. Se le enseñaron fotografías al empleado que había trabajado esa tarde en la gasolinera. Le preguntaron si reconocía a alguien. ¿Reconoce a alguna de estas personas? El empleado, sin vacilar, señaló a Jesse Pratt. Dijo que lo recordaba bien. ¿Está seguro? Sin duda. Lo que le llamó la atención fue la diferencia entre el aspecto descuidado de Pratt y la atractiva joven que viajaba con él. Se habían detenido a cargar gasolina. La joven fue al baño, pero el conductor parecía estar apurado y le gritaba que se diera prisa. El empleado recordó haber pensado que eran una extraña pareja. Cuando le pidieron que identificara a la mujer que viajaba con Pratt, señaló a Carrie Love. Los investigadores concluyeron que Pratt no podía haber dejado a Carrie en el aeropuerto de Seattle como había dicho. Jesse Pratt había mentido. En el laboratorio, los forenses compararon las hebras de la camiseta roja de Pratt con las que se hallaron en el cuerpo de Carrie Love durante la autopsia. La forma, el color y la textura de las hebras coincidían. Si bien el caso se basaba en pruebas circunstanciales, un jurado halló culpable a Jesse Pratt de homicidio en primer grado. Pero el caso no había terminado. En enero de 1990, Pratt presentó una apelación y se dispuso un nuevo juicio. La policía de Oregon comenzó a prepararse de inmediato para el segundo proceso. Ese es el neumático que pensamos que la arrolló. Querían presentar un caso sólido ante el nuevo jurado. En el interior del camión. Y la mejor forma de hacerlo era demostrar que las extrañas marcas que presentaba la víctima en el brazo procedían de los neumáticos del camión de Pratt. Se enviaron fotografías de las marcas de Carrie Love e impresiones en tinta de los neumáticos de Pratt a un prestigioso especialista en huellas de neumáticos, Pete McDonald, de Hudson, Ohio. En primer lugar, confirmó que las marcas que había en el brazo de la víctima eran producto de un neumático, pero no de la parte externa. Las marcas que presentaba la víctima en el brazo procedían del diseño correspondiente a la parte lateral del neumático. Todas las huellas eran del mismo tamaño y forma, excepto una. Para McDonald, esto constituía un indicio de que el neumático que buscaban había sido recauchutado. Las contusiones del brazo de la víctima correspondían al punto en que el primer diseño empalmaba con el nuevo. McDonald decidió viajar a Oregon para examinar personalmente las pruebas. Tras examinar el diseño lateral de las 18 ruedas del camión, consideró que el neumático trasero derecho era el que parecía coincidir con las marcas del brazo de Carrie Love.
McDonald usó papel carbónico e hizo una reproducción exacta del neumático para poder compararla después. Examinó el diseño del neumático y lo comparó con fotografías de las contusiones. Todo coincidía. A continuación, McDonald creó un modelo que contribuiría a que el nuevo jurado entendiera cómo un camión de 18 ruedas puede arrollar a una persona con solo un neumático. Hice un modelo del cuerpo de la víctima para compararlo con este camión. Luego moví el camión y, como pueden ver, el neumático trasero derecho es el que deja la marca, solo ese. Y ahora la parte interior del neumático atraviesa la parte interna del brazo de la víctima. De todos modos, McDonald sabía que su análisis no era perfecto. Se comunicó con el fabricante del neumático recauchutado y le pidió información específica. Cuando presento un caso, siempre hay un abogado defensor que dice, bueno, usted identificó esta marca de neumático, pero hay millones de neumáticos como este. Llamé al gerente y me dijo que había muy pocos de esos neumáticos, unos 300 de esa marca, y solo unos 100 de ese tamaño en especial. El gerente descubrió que aún tenía la documentación de compra del neumático recauchutado con el que habían arrollado a Carrie Lab. Lo había comprado Northern Star. Por una ironía, el cheque de compra del neumático lo había firmado Carrie Lab unas semanas antes de que la asesinaran. La policía estima que cuando Pratt y Carrie pasaron por Klamath Falls, Oregon, camino a Los Ángeles, él detuvo el camión en una zona apartada y trató de seducir a Carrie. Como Carrie se resistió, Pratt la violó y la mató. Luego cubrió el cuerpo con grava y le pasó el camión por encima. El jurado halló a Jesse Pratt culpable de homicidio con agravantes. El 16 de abril de 1991 se lo condenó a muerte por inyección letal. Las apelaciones que presentó fueron rechazadas. Jesse Pratt pensó que podría ocultar el crimen sepultando a la víctima. Hay otros que manipulan el lugar del crimen con la esperanza de despistar a los investigadores. St. Paul, Minnesota, 20 de marzo de 1996. Por la mañana, un llamado hace que los oficiales del Departamento de Policía de St. Paul se dirijan a la casa de Stacy Brown, de 31 años. El ex marido de Stacy había pasado por la casa donde la encontró muerta sobre el sofá. La habían golpeado brutalmente, tras lo cual la habían estrangulado. La posición en la que se encontraba el cuerpo en el sofá, así como el hecho de que estaba desnuda de la cintura para abajo, parecían indicar que se había tratado de una agresión sexual. Al examinar el cadáver, el detective de homicidios Keith Mortenson descubrió algo extraño. En la parte interna de la pierna de la víctima había magulladuras y contusiones de forma extraña. Si bien Stacy parecía haber sido víctima de una agresión sexual, el minucioso examen del lugar del crimen hizo que los investigadores empezaran a tener dudas. Tenía una de las piernas sobre el brazo del sofá, pero había una mesa baja que tenía varios objetos, ninguno de los cuales se había caído. La ropa interior de Stacy estaba en el suelo, a la altura de su pie derecho, pero no estaba en una posición que sugiriera que alguien la había agredido sexualmente. Los investigadores concluyen que el lugar del crimen no es más que una escenografía montada para ocultar el verdadero motivo del asesinato. Esperan que la autopsia les diga más. La policía de St. Paul, Minnesota, no duda de que Stacy Brown, de 31 años,
fue asesinada de manera brutal en su casa. Pero de un análisis más minucioso surge que el asesino montó toda la escena para hacer que el crimen parezca consecuencia de una agresión sexual. El forense que llevó a cabo la autopsia concluyó que Stacy había muerto por asfixia. La habían estrangulado con un cable de teléfono y una percha de alambre. A pesar de que Stacy estaba desnuda por debajo de la cintura, el forense no halló pruebas de que la hubieran violado. Parece una magulladura en forma de L. Tampoco podía explicar el origen de una extraña magulladura que Stacy presentaba en la pierna. La policía concluyó que el lugar del crimen se había montado para alejar a los investigadores del verdadero asesino y estimó que el sospechoso podría ser alguien cercano a la víctima. Louis Brown, de 34 años, ex marido de Stacy, que fue el que descubrió el cadáver, fue interrogado. Tenía que llevar a los niños por la tarde. Estaba consternado por la muerte de Stacy. Brown, que utiliza un soporte ortopédico porque en su infancia tuvo polio, declaró que había pasado por la casa por la mañana para dejar unos regalos que había comprado a su hija menor. Cuando vio que las llaves colgaban de la puerta del frente, entró. Fue entonces que descubrió a su ex esposa muerta en el sofá. Bien, yo pasé a ver a mis hijos. Brown advertía que su divorcio lo convertía en posible sospechoso, pero insistía en que amaba a Stacy, la madre de sus 3 hijos, con la que había estado casado durante 8 años. La noche que la asesinaron, dijo Brown, él se encontraba en un bar local jugando al billar. Se fue a su casa a la 1 de la mañana. Solo se le ocurría a una persona que podría haber querido matar a su ex esposa, el hombre que salía con la mejor amiga de Stacy, Rebecca. La policía se comunicó con Rebecca, que aceptó colaborar. Esta admitió que su novio, Quan Tran, y Stacy no se llevaban bien. Stacy pensaba que Tran era peligroso y había instado a Rebecca a poner fin a la relación. Finalmente no habló más de nuestra relación. Pero a Tran no le gustaba el comentario de Stacy. Y después estuvo lo de la nota. Pocos días antes del asesinato, Tran había roto las ventanillas del auto de Stacy. Más tarde ese mismo día hubo otro incidente. Yo no voy a aceptarlo, de ningún modo. De pronto, una piedra entró por la ventana de la casa de Stacy, donde ella y Rebecca cenaban. Rebecca, ¿qué? Mira esto. Tenía un mensaje amenazador escrito en un lenguaje elemental. Aparentemente, era de Tran. En la nota se amenazaba a Stacy de muerte y se le advertía que se mantuviera lejos de la relación de Tran y Rebecca. Stacy había denunciado el incidente y entregado a la policía la piedra y la nota. A pesar del carácter de Tran, Rebecca no lo creía capaz de matar. La nota decía que si ella no nos dejaba en paz. La policía no creía lo mismo. 3 años. Tran fue trasladado a la estación de policía. Yo no lo hice, no. Durante el interrogatorio admitió haber roto las ventanillas del auto de la víctima en un arranque de furia, pero negó haberle arrojado una piedra por la ventana. Sí. Y negó toda participación en el asesinato de Stacy. ¿Usted lo niega? Sí. Pero los investigadores advirtieron que tenía rasguños en las manos, y en la manga de la chaqueta había manchas que parecían ser de sangre. Me limpié la mano porque la tenía sucia. ¿Sangre suya? Sí. Sostuvo que se había lastimado en el trabajo. No. Oficial, ocúpese. La policía envió la chaqueta al laboratorio forense. De acuerdo. Quiero que tome este anotador. Le pidieron una muestra de escritura. Voy a pedirle que escriba algo. No lo cambie, tan solo escríbalo. Las pruebas parecían apuntar hacia Tran, pero él insistía en que le habían tendido una trampa. Los análisis forenses parecían coincidir en que era inocente.
El análisis de su escritura reveló que Tran no había escrito la carta amenazadora a Stacy. Y los análisis de ADN de las manchas de sangre de su chaqueta indicaron que la sangre no procedía de la víctima. La investigación se estancó. La policía debía partir de cero nuevamente, con un cadáver y sin sospechosos. La policía de St. Paul, Minnesota, trataba de encontrar a un sospechoso del asesinato de Stacy Brown, una mujer de 31 años que tenía 3 hijos. Pensaron que tal vez algo había pasado desapercibido, de modo que empezaron a examinar nuevamente todos los elementos, entre ellos las declaraciones del ex marido de la víctima, Louis Brown, de 34 años. Brown había declarado que la noche del asesinato había estado jugando al billar en un bar local hasta la 1 de la mañana. La policía decidió ir al bar para corroborar la coartada. Una vez ahí, enseñó fotografías de Louis Brown a los empleados que habían trabajado la noche del asesinato de Stacy. Estoy buscando a este hombre. ¿Lo conoce? Nadie lo reconoció. Dijo que estuvo en el bar hace 2 noches. Estaban seguros de que lo recordarían. Los empleados del lugar declararon que tenían muy pocos clientes asiáticos y que seguramente recordarían a alguien con una marcada cojera y que usara un soporte en la pierna. ¿Está seguro? Si bien eso no demostraba que Brown era un asesino, indicaba que había mentido a la policía sobre su paradero durante la noche del crimen. La policía visitó el lugar donde Brown trabajaba como técnico de alarmas del sistema escolar de St. Paul. Los investigadores pidieron al supervisor que los llevara al lugar de trabajo de Brown. Este es su escritorio. Ahí un detective reparó en los bolígrafos y en un anotador amarillo cuyas hojas coincidían con la nota que aterrizó junto con una piedra en la casa de la víctima. Cuando el detective salía del lugar, vio un trozo de ladrillo usado como pisapapeles para sostener periódicos. Lo tomó pensando que tal vez pertenecía al mismo ladrillo que habían lanzado al interior de la casa de Stacy. Cuando trataron de unir los 2 trozos de ladrillo, el detective Mortenson se sorprendió al ver que ambos encajaban a la perfección. Había sido Louis Brown y no Quan Tran el que había arrojado la piedra y la nota por la ventana de Stacy. Los esfuerzos de Brown por incriminar a Tran se habían derrumbado, pero la policía aún necesitaba pruebas contundentes que lo vincularan con el lugar del crimen. Obtuvieron una orden para registrar la casa. El compañero de casa de Brown indicó a la policía cuál era el dormitorio de este. Los investigadores encontraron ropa con lo que parecía ser manchas de sangre. Siguieron buscando y hallaron varios soportes ortopédicos en la habitación. ¿Él usa esto? Sí, creo que es suyo. Sí, es ese. Reunieron todos los elementos. Nos llevaremos este soporte. El detective Mortenson envió los elementos al médico forense del condado de Ramsey. El doctor Michael McGee estudió el caso. Luego de examinar las fotografías de la autopsia, concluyó que determinar el origen de las magulladuras que Stacy tenía en la pierna les daría la clave de la identidad de su asesino. Tenía un aspecto peculiar. Había una línea quebrada que se encontraba separada a intervalos que eran casi iguales. Si se observa con atención, podría pensarse que se debe a algún tipo de objeto mecánico y de ciertas dimensiones. Doctor McGee, esto acaba de llegar de St. Paul. El doctor McGee supo entonces que el principal sospechoso, Louis Brown, usaba un soporte ortopédico. Empezó a estudiar todos los que habían hallado en el dormitorio del sospechoso. Uno en particular le llamó la atención. Es posible por las heridas que hallamos.
Tenía un soporte para la rodilla con una bisagra en forma de L. El Dr. McGee superpuso la bisagra del soporte y una fotografía de la herida. La única forma en que el mecanismo podría haber provocado esa herida en la pierna de Stacy habría sido si la persona en cuestión hubiera estado sobre la víctima. Louis Brown era la única persona que usaba esos artefactos. Fue detenido y acusado del asesinato de su ex esposa. No necesitas tener las llaves. La policía supone que en la tarde del 19 de marzo, Louis y Stacy deben haber mantenido una discusión que terminó de manera violenta. Tras estrangular a su esposa, Louis alteró el lugar del crimen para que pareciera una agresión sexual. Así esperaba despistar a los investigadores. Sin embargo, no tuvo en cuenta la marca que había dejado en la pierna de Stacy. El 31 de enero de 1998, un jurado halló a Louis Brown culpable de homicidio. Pocos días después se lo condenó a reclusión perpetua. Cuando abandonan el lugar del crimen, la mayor parte de los asesinos cree que logró borrar todas sus huellas. Pero no importa cuánto se esfuercen, siempre quedan rastros de su presencia. Los forenses pueden descubrir huellas ocultas y revelar los patrones de culpabilidad. Versión en español, Palmera Record.